es evidente que dependiendo del entorno en el que yo voy a intervenir, voy a variar los elementos, pero empiezo a demostrar un lenguaje que ya ustedes conocen y que Costa Rica es verde. Lo relaciono con verde. ¿Por qué es verde? Porque igual que Dominicana, la luz incide muy distinto que en otros sitios en nuestro entorno físico natural. Y si ustedes ven, de este entorno es que empezamos a obtener mensajes. Aquí ya hay una gama cromática que se establece, hay un tono de verde muy particular y además hay contrastes con colores que evidentemente son complementarios: rojo, verde, y aparecen estos azules y estos violetas que lo hacen particular. ¿Qué más hay? Tremendas texturas metálicas. No tenemos que andar inventando aceros y etcétera, etcétera. Están en la naturaleza. Y lo que voy a hacer es traducirlo en el lenguaje que vamos a establecer en la propuesta. ¿Qué veo aquí ahora? Un laboratorio lumínico. Esos son los claros oscuros. Esto es el tipo de énfasis o foco que yo voy a lograr en mi propuesta. Pero si esto yo lo tengo claro en mi cabeza, a la hora de proyectarlo, es muy fácil. No tengo que andar experimentando. ¿Cómo voy a ver la luz? Ya la vi. ¿Cómo quiero que el proyecto hable? Así. De manera que no es metiéndome en un laboratorio lumínico, es teniendo el laboratorio en mi mirada. Igual que ustedes, nuestra vegetación es orgásmica, no es tímida, es tremendamente fuerte, dulce, exuberante. Y eso es lo que se reproduce. ¿De qué estamos llenos? Evidentemente, estamos llenos de cultura. ¿Cuál es el problema? Que no la vemos. Que estas cosas son de los indios y yo no soy indio. ¡Qué fracaso! Porque si esto es mi cultura y no la que ando vestida, ayer dije que éramos travestis y hoy lo confirmo. Si yo me visto como no soy, ¿de qué estoy hablando? Sino desde el travestismo. ¿Cuál es el problema de esto? Que fuimos conquistados. Y ese complejo tan espantoso lo seguimos arrastrando. Y la belleza es la que nos impusieron. Cuando yo doy clases de historia, le doy vuelta y les digo, ¿qué sucede? Si mayas, incas y aztecas, aunque no sean históricamente lineales, hacen un acuerdo, atraviesan el Atlántico, conquistan España y encima de las catedrales hacen pirámides y palacios. ¿Ustedes creen que hoy la cirugía plástica sería para afinarnos la nariz o para blanquearnos? Sería al revés. La belleza sería la nariz bien ancha, chaparros, regordetes y oscuros. Porque ese es el poder. Pero mientras esto no salga de nuestras cabezas, la cultura no la veremos. Y esto es una tipicada. No me dice nada. No es repetir esto, es llegar a la síntesis.
y propulsarlo desde la mirada del diseño. Identidad, particularidad, globalidad. No pretendamos ser globales sin identidad y mucho menos sin particularidades. El que hoy no tiene particularidades no existe, no es global, porque hoy el que vende y es global es el que es particular. Los demás somos consumidores. ¿Qué queremos ser? ¿Consumidores o competidores? El tema es mi historia y mi historia es la que produce el diseño. ¿Dónde más enclavo el tema? En un entorno particular. Un entorno que habla de estos contrastes. Pero ¿cómo voy a proponer algo si estoy vacío, si no veo? ¿Y qué es lo que veo? ¿Dónde estoy? ¿Qué me rodea? ¿Y cómo habla lo que me rodea? Y esto lo vendo en Francia o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque es particular. No vendo croissants, vendo rosquillas más sofisticadas y mucho más caras que un croissant o un bagel. ¿Por qué tenerle miedo al color? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es que ustedes ven en blanco y negro o en gamas neutras? ¿Qué es que la naturaleza de ustedes es monocroma o habla en esto? ¿Por qué le tienen miedo al color? Aprendan a usarlo. Dejen que se exprese. ¿Por qué le tienen miedo a las texturas? Cuando Dominicana es riquísima en texturas. Palmas, tejidos, comida. Esas son texturas. Y esa es parte de este lenguaje. Y esto se reproduce. El tono del videobeam no es el correcto, pero el contraste está dado. ¿No es esto lo que vemos en el entorno costarricense? ¿No fueron esos contrastes? ¿Y por qué este color es el más vendido de la paleta en Canadá, New York y Estados Unidos? Porque no tienen esta vegetación y la desean. Para ellos el contacto está en Central Park, para nosotros en una maceta en la esquina. Y esto es parte de ese lenguaje. Por favor, no nos detengamos en preguntar si aquello es bonito, porque eso no existe. Yo no hago cosas bonitas, hago cosas que funcionan, cosas que hablan, cosas que cuentan una historia. Yo les hablaba a ustedes de un diseño que viene con base en la cultura. No tienen idea cuántos de estos asuntos vendí yo en Europa. ¿Y de dónde venía? De la pila de mazar maíz de las indígenas. Pero no copio esto, síntesis de la belleza y sofisticación de aquello que rechazo, porque son indios. Eso es cultura, y eso es lo que quiere el europeo y el turista. Pero no la caricatura. No voy a hacer ranchos taínos, pero voy a sustraer todo el lenguaje en cuanto a textura, en cuanto a contrastes,
en cuanto a tejidos y texturas. Y ahí están sus elementos. Y claro, ahí hay una historia y se habla de ella. Y ahí están los cuencos. Y ahí están las piedras y los losas y cerámicas en los baños. Pero esto habla de mi cultura. Y lo pagan. Y lo pagan muy bien. Y ahí están las flores y el ridículo que hacen nuestros pobres campesinos disfrazados, porque así los vemos. Pero esto es eso, la esencia y la cultura. ¿Gusta? ¿Qué me importa? ¿No gusta? Tampoco me importa. Funciona. Y le da de comer al pueblo y a mí. Y eso es lo importante. Y ahí está la historia que vamos a ir desenvolviendo y hablando. Véanla. Y ahí están las gamas cromáticas. Y ahí están reproducidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada. Más que repetir lo que veo, lo que siento y venderlo con dignidad. Que esto no parece Frank Gehry. ¿Y qué me importa a mí? Esto fue escogido y premiado en Europa como uno de los mejores hoteles del mundo en su categoría. Esa sencillez, tema, una hacienda cafetalera y bananera. Historia, Disneyland, si eso es lo que compran. Inventé que eso era una hacienda vieja, que la mujer se había quedado viuda y que los 5 hijos eran solterones. Una reputa, el otro un don Juan. Cada uno habla de un lenguaje y cada habitación representa a cada uno de estos hijos. Y los turistas juran que eso es verdad. Pero es verdad lo que está ahí, no es falso. Esas son las flores de esa foresta. Esos son esos rojos del cafeto. Esos son los verdes de las palmas. No es un invento, es realidad.